aquí por primera vez. Bueno, sí. Y espero que no sea la última. Miguel, nosotros Sí. tenemos o sea, hemos hablado varias veces aquí en el programa sobre el hecho de que, y siempre lo mencionaba, después de las elecciones, señores, aquí el tema va a ser hablar de reforma fiscal, hablar de gastos, hablar de inversión, hablar de ingresos para el Estado, de presupuesto. Y el CREPS tiene una propuesta interesante de una reforma fiscal ya más integral que pudiera ser bastante atractiva si se analiza de manera aterrizada y si tal vez el gobierno decide acogerla, porque también hay que ver todos los sectores que van a estar involucrados. Si nos puede hacer un resumen de qué plantean ustedes como una reforma que pudiera ser integral, que pudiera ser progresiva y no regresiva para los consumidores. Bueno, la propuesta del CRES se viene trabajando desde el año 2015. La hemos estado trabajando con don Francisco Canaguate, un experto tributario que jugó un rol estelar en el 1992, cuando tuvimos la reforma que dio origen al Código Tributario de República Dominicana. La reforma, como la hemos, por suerte, nos unimos y hemos estado trabajando, y porque tenemos una visión común de que República Dominicana necesita, y en vez de llamar reforma, que no es más que un eufemismo para no decirte que te van a incrementar los impuestos por medio de vía, o tratar de incrementarlos por la vía de nuevas tasas o incremento de las tasas de las figuras ya existentes. Bueno, nosotros entendemos que lo que República Dominicana necesita es una transformación tributaria. Y en ese sentido, el código lo revisamos título por título. Es decir, desde la primera parte, donde ahí se propone la simplificación para que sea más fácil a los agentes tributarios poder reportar a la administración tributaria y la administración tributaria se le haga más fácil administrar el sistema. Es decir, creo que tenemos tiempo para ir hablando de todas las cosas. Ahí se propone, por ejemplo, uno de los avances más importantes que podríamos tener es que en lugar de tú tener todos los formularios que obligan a una empresa a estar reportando casi durante todo el mes a la administración tributaria, además de tener un gran número de personas dedicadas únicamente a eso. O sea, un emprendedor, hay que entender cuál es la función de un emprendedor. Es generar valor. Y se torna complicadísimo. Claro. Incluso nosotros, yo he visto, y lo he visto incluso en oficinas de impuestos internos, donde van emprendedores que lo que le dicen a la persona que lo está atendiendo, le dicen, no, dime cuánto que tengo que pagar. Tú me dices cuánto tengo que pagar, yo lo pago, yo no tengo problema. O sea, que a veces el problema no es pagar los impuestos, sino la forma, el procedimiento, la complejidad para pagar. Perdón, hay un presidente, Roosevelt, que le mandó una carta al intendente de lo que sería aquí la DGI, en el 30 y pico, donde le decía, mire, yo entiendo que soy una persona inteligente y todo, pero yo no entiendo cuáles son mis impuestos que debo de pagar. Yo pagué tanto, dígame por favor si eso es. Sí, para que tú veas. Estamos hablando de una anécdota interesante. Y así hay otras más. Pero el punto está, la simplificación vendría porque tú solamente tendrías que reportar una sola vez. Y las inconsistencias que pudieran haber, tú puedes tener inconsistencias totalmente involuntarias. Tienes diferentes formularios que llenaste en diferentes días y es posible que en algunos se haya ido un error. Pues en un solo formulario se va a notar. Entonces se va a ir ese formulario lleno y se van a minimizar los errores y vas a minimizar la cantidad de horas. Y obviamente vas a recaudar más porque entonces la gente no se va a sentir, claro, no va a sentir aprehensión para el asunto del pago de los impuestos. Es uno de los temas importantes. Los principios fundamentales de esta transformación tributaria a la que uno aspira que se adopte en República Dominicana es reducir el incentivo a la evasión, a la elusión, que por si la gente no entiende lo que es eludir impuestos, es simplemente tú acogerte a lo que te permite el código tributario para tú disminuir tu carga tributaria.
Pero para eso tú necesitas contratar a alguien que te asesore, eso tiene un costo. Pues vamos a hacer que ese costo, no, o más bien esa diligencia se haga más costosa y no tenga sentido. Es lo que uno procura. Y reducir la informalidad que está vinculado con lo que tú decías. Sí. En República Dominicana, obviamente, parte de los costos o parte de lo que induce la informalidad es el costo de tu tributar. Tú puedes hacer totalmente gratis el tu formalizar La algo, formalizar, sí, exactamente. pero desde que alguien tiene que enfrentarse a tener que estar cumpliendo con todo lo que implica la tributación, la seguridad social, es un incentivo grande para estar fuera de la, Incluso de la formalidad. que hay casos de gente que se han formalizado, emprendedores pequeños, y luego han vuelto otra vez a la informalidad. Pues dicen, no, que yo no aguanto esto. Y por eso a veces uno se lo plantea a personas que están en el gobierno, en el sentido de que el tema de, por ejemplo, de la dirección de impuestos internos también, pero más de eso también el Ministerio de Industria y Comercio y el proceso de formalízate, y que muy bien te puedes formalizar fácil, pero el problema no es formalizarse, el problema es mantenerse formalizado. Mantenerte dentro de la formalidad, claro que sí. Entonces hay uno de esos incentivos grandes en República Dominicana. Ojo, es importante, yo sé que nos falta mucho por cubrir de la parte tributaria, fiscal también, porque habría que hablar de una ley de responsabilidad fiscal también. Pero concomitantemente con esta reforma, debe hacerse una reforma laboral que reduzca los costos laborales no salariales que existen en República Dominicana. Estamos en violación de dos leyes importantísimas de República Dominicana. Una, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que al igual que la 8701 de Seguridad Social, tienen un mandato de un seguro de desempleo en República Dominicana. Y eso se le ha tenido miedo al tema de la sustitución, de la cesantía, el seguro de que desempleo. no es necesariamente que se pierdan los derechos adquiridos, sino buscar un sistema que sea menos oneroso y que permita que más jóvenes entren al sistema laboral. Entonces ciertamente tú tienes ahí una situación, Di Franco, que es el hecho de que plantearse una reforma fiscal o un pacto fiscal no puede ser simplemente modificar parte del código, sino que tiene que ser más integral, incluyendo otros aspectos que también representan costos para los sectores productivos, que en este caso es la seguridad social, el código laboral, el código de trabajo y algún tipo de adaptación, porque esas dos legislaciones que están muy vinculadas todavía tienen muchas contradicciones una entre otras y la hace más difícil de aplicar. Eso tiene que estar incluido en un pacto fiscal. Debería estar incluido, ojalá, y se haga parte de, bueno, ya el presidente ha dicho que es una serie de reformas y que vi que el ministro de Trabajo habló algo de eso, de que ya se ha llegado a un consenso, sí. Pero ojo, es que tenemos un código laboral totalmente anacrónico, es del 1992 también. Sí. Fue bastante vanguardista en el momento. No, ni siquiera. El código tributario sí fue vanguardista. Y ahí podemos empezar a volver al tema y meternos en materia. En ese momento, República Dominicana, hay que recordarle a la gente, tenía una tasa de impuestos sobre la renta a las empresas de 46%. Sí, una barbaridad. Con una sobretasa. Pero si tú te pones a ver, los países que son las democracias más desarrolladas, los de la OCDE, en ese momento tenían unas tasas también muy altas, cercanas al 40%. Y República Dominicana en 3 años llevó su tasa al 25%. Y con las reformas que hubo en ese momento, la ley de inversión extranjera, la reforma primera, que fue la del 91, que fue el arancel, que fue clave, sí. Y luego el código tributario del que estamos hablando, República Dominicana vivió un despegue en los 90 con un verdadero desarrollo donde la pobreza se redujo significativamente, la tasa de desempleo se incrementó, el salario, los ingresos reales en la década más de un 35%.
Y eso sí, ciertamente pero fue por se las manifiesta reformas, por las y que son reformas que se y que hicieron. son necesarias hacerla ahora. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a continuar conversando con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del CRES, sobre reforma fiscal, reforma tributaria, sobre economía. Volvemos en breve, Economía Popular Z101. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Hablamos con Miguel Collado Di Franco, economista. Miguel, en cuanto a una reforma, mencionábamos al principio lo que tiene que ver con hablar de impuestos y hay varias formas. O crear nuevos impuestos, o aumentar tasas de impuestos existentes, Ajá. o ampliar la base imponible, es decir, ponerle impuestos existentes a áreas que no lo tienen, o una combinación de las tres o de dos de esos tres aspectos que hemos mencionado. ¿Qué plantea el CRES como más factible en cuanto a lo que tiene que ver quizás, vamos a decir, con el ITEVIS, que es un tema bastante... Vamos a tratar, yo te voy a responder la pregunta y podemos irnos a los particulares, pero en sentido general hay que entender que si vamos a hacer una transformación, entonces hay que eliminar una serie de figuras impositivas distorsionadoras que hay en República Dominicana, que tienen una vocación fiscalista, pero lo que hacen es distorsionar y encarecer, hacer negocios en República Dominicana, y lo hacen menos atractivo. Entonces, eso por un lado, y podemos hablar, deberíamos tratar algunos de esos impuestos que deberían eliminarse. La propuesta, la base o la esencia es, en lugar de incrementar las tasas que han demostrado que no son efectivas para recaudar, que incentivan a que los agentes económicos soliciten exenciones impositivas y además los temas de elusión, evasión, informalidad que ya hablábamos. Entonces, tú necesitas moverte en los dos impuestos, en los impuestos principales, siguen siendo el ITEVIS, impuestos sobre la renta, sí. Y están también los selectivos, que lo debemos de mencionar y tratar. Pues en el impuesto sobre la renta, yo mencionaba en el segmento anterior cómo nos hemos mantenido en 27 con unos cambios con la 253-12, se subió, luego bajó, que la presión tributaria es bueno que se sepa, que recordar. Un ejemplo, esa fue la última gran reforma que tuvimos, llamada reforma, la 253-12, que alteró el sistema tributario en muchísimos aspectos y no fue sostenible, incrementó en el primer año las recaudaciones o medidas por la presión tributaria en medio punto porcentual, y ya el tercer año se encontraba al mismo nivel que cuando empezó. Es decir, partió de 13, subió a 13.5, se mantuvo ahí, y en el 2015 estaba en 12.9. O sea que perdió su efecto. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, la idea es, si se quiere hacer sostenible, si se quiere hacer a la República Dominicana más competitiva, y ahí vuelvo a poner los ejemplos internacionales, hay un concepto de competencia tributaria, y no es más que los países que tienen una política de atraer más inversiones, pues están viendo lo que están haciendo otros países en términos tributarios. Por eso mismo la OCDE ahora mismo tiene una tasa de 20.5% en promedio del impuesto sobre la renta. Pues el CRES entiende que un país que tiene todavía muchos problemas, muchas reformas que hacer, temas burocráticos, todavía temas de inseguridad jurídica, etcétera, puede moverse a una tasa más baja y más cercana a la tasa efectiva de tributación que tenemos en República Dominicana. Es decir, ¿no afectaría inicialmente las recaudaciones, Miguel? No, si tú lo combinas, primero se haría gradual. La propuesta es en 3 años llegar al 18 del 27 en el que tenemos ahora. De impuestos sobre la renta. De impuestos sobre la renta. Sería la tasa a las empresas y la tasa máxima a las personas físicas también. Ahora hay un 25, se llevaría al 18. Empezarían a unificar a partir del primer año de la reforma. Tú me preguntas, ¿reduciría las recaudaciones? Exacto. No,
definitivamente no. ¿Por qué no la reduciría? No, como no las redujo en el año 92, a Balaguer, a la Balaguer le dijeron, mire, se le van a caer hay que entender, es importante entender algo. Aquí no vamos a estar de acuerdo todos en la reforma que se haga. Eso es imposible, llegar a un consenso. Y va a tener que primar lo más sensato. Y en ese momento, en el 92, había diferencias dentro del mismo gobierno. Y había quienes le decían al presidente Balaguer en ese momento, mire, a usted se le van a caer las recaudaciones si baja la tasa. Y como ya se había demostrado con el arancel, si tú lo bajabas, te iban a aumentar las recaudaciones, y así fue. Pues lo mismo sucedió con el impuesto sobre las rentas, que se llevó de 46 a 30 y luego a 25, y se incrementaron las recaudaciones. ¿Hubo una reducción entonces quizás de la evasión o un mayor dinamismo de la economía también? Es una combinación de ambos, pero también hay un elemento importante, y es que tú tienes que, definitivamente esos dos elementos son muy importantes, pero está el elemento clave en todo esto para nosotros es incrementar la base del ITEVIS, del IVA, que es el impuesto al valor agregado, que quiere decir como ITEVIS, pero es IVA a nivel internacional. En todo el mundo. Sí. Solamente aquí se le llama ITEVIS porque cuando se aprobó, hubo un primer intento de introducirlo, hubo resistencia y se le cambió el nombre. Lo disfrazaron y le cambiaron el nombre. Pero ahí ampliar base imponible del IVA, del ITEVIS, ¿sería para cuáles sectores? Porque hay sectores que están exentos y que tal vez no resisten su aplicación. Sí. Vamos a puntualizar varias cosas. Lo primero es, aquí se piensa que porque un bien está exento, la gente tiene que entender que hay, lo sabemos, pero por si acaso, dos tasas, 18 y 16, y bienes exentos. Ni siquiera que tienen tasa cero. O sea, si un bien está exento, tú ni siquiera tienes que reportar la... Exacto, ni siquiera mencionarlo, exacto. Porque no es que tenga tasa cero, si tiene tasa cero hay que reportarlo, pero no tiene exento. Totalmente exento. ¿Y qué pasa? Lo primero es quienes más se están beneficiando de las exenciones, no dicho por los otros, calculado por las autoridades, son los quintiles, es decir, cuando se divide la población en 5 partes, los quintiles más ricos, el cuarto y el 5, son los que más se benefician de las exenciones del IVA o del ITEVIS que hay en República Dominicana. Y sin embargo son los sectores que pueden pagarlo. Sí, son los sectores que más pagan, pero también son los que más se benefician de las exenciones. Entonces ahí tú hablabas al principio de un término que se usa, bueno, pues ahí tú tienes una regresión, una regresividad en el sistema. Otro tema que hay que tener en cuenta es que aunque el bien esté exento, este impuesto es en cascada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en el proceso de producción para llegar hasta el bien final, o la comercialización de ese bien o de un servicio, no tiene que ser necesariamente la producción, intervinieron unos ITEVIS en los procesos intermedios, reitero, que el emprendedor, el productor, el empresario, comerciante, fue adelantándole a la administración tributaria, pero que no lo puede compensar al final, porque el bien está exento. Entonces es un impuesto ya adelantado que al final se lleva al gasto. Y aquí hay que entender en tributación cuál es la incidencia tributaria. O sea, el impuesto lo paga uno a la autoridad, pero en quien incide es en otro, en el consumidor, en el productor, en dueño de los factores de producción en sentido general. ¿Qué quiero decir con todo esto en términos llanos? Que aquí estamos pagando ITEVIS aunque el bien esté exento. Sí, y que entonces el bien aparece exento aun cuando dentro de su proceso de producción hubo varios momentos en que sí hubo que pagar ITEVIS. Uno pudiera decir que sí, poner por ejemplo el arroz, que uno dice, bueno, el arroz no paga ITEVIS, pero entonces cualquier bien que tú, una botella de agua o agua, exactamente, que lleva
el plástico, eso pagó Pero ITEVI. el plástico pagó ITEVI, el La envase. etiqueta, Sí. procesos el transporte aquí está exento en República Dominicana. El transporte está exento. Sin embargo, los Lo- repuestos, Ujú. la goma, Exacto. el aceite para mantenimiento Todo eso paga de los ITEVI. vehículos, todo eso paga ITEVI. Entonces, l- prácticamente cualquier bien que llevó un proceso de empaque, de movimiento, de almacenamiento, ah, tiene un, unos componentes de ITEVIS. Pero plantear entonces aplicarle el ITEVIS a bienes que hoy día están exentos implicaría también bajar la tasa, porque la tasa es alta. La tasa es alta. Tú no puedes. Ok. ¿Qué sería lo ideal y es lo que uno propone? Bueno, pues si hemos calculado casi general la aceptación más o menos de que la tasa anda efectiva de tributación del IVA, del ITEVIS, anda por un 10%, pues vamos a aumentar la base a un 10%. No a un Un 18, 16, 16 como está actualmente. no un 15, no, vamos a hacerlo lo más cercano posible a la tasa efectiva de tributación, igual que se haría con el impuesto sobre la renta, es decir, lo que se está pagando de verdad ahora mismo, que sería lo más sensato en términos del La- movimiento. Ahora, en términos de eficiencia y para combinarlo con el impuesto sobre la renta, tú tienes que ya sabemos que estamos pagando ITEVIS aunque nos digan que el bien está exento. O aunque el bien está exento, no que nos digan, aunque lo esté. Ahora, hay un tema aquí importantísimo que hay que decirlo, y es que muchos se van a oponer a que se haga esa generalización o que se Sí. expanda la base, no por protección a los más desprotegidos precisamente, a los de quintiles de menos ingresos, que Son lo existen mecanismos de compensación. Sí. son los quintiles que mencionábamos anteriormente, que son los No, que más se están beneficiando. y personas que están vendiendo bienes ahora mismo, que están exentos, y o que tienen negocios donde están los de 18, 16 y bienes exentos, y hay que tener en cuenta que eso se presta para muchas cosas. Sí, porque ahí hay una. Nosotros tenemos. Hay unos vasos comunicantes Ujú. ahí, y parte del impuesto sobre la renta que a este momento no se está pagando es porque nunca entró al ingreso, y en consecuencia, si nunca se reportó por la venta, no va a llegar a la base imponible. Sí, Y si eso porque, no o se sea, entendió bien, lo podemos hablar en el segmento. cuando volvamos, sí, de esta pausa que vamos a hacer ahora, volvemos en breve. Economía Popular por la Z101. Sí, esa parte es interesante. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Arte y canal 110 de Claro. Hablamos con Miguel Collado y Franco, vicepresidente ejecutivo del CRES, y hablamos de economía, hablamos de reforma. Nos quedamos en el segmento anterior, Miguel, sí, sobre esta situación de que nosotros tenemos en el país empresas bastante grandes y de bastante consumo que comercializan bienes grabados y bienes exentos. Uh-huh. Y otras que producen, perdona que Y otras que producen también bienes grabados y bienes exentos. Entonces, si tuviéramos tal vez un ITEVI generalizado, ciertamente se le haría más fácil a la autoridad tributaria la verificación de ventas, pero también eso contribuiría con una reducción importante de la evasión porque no habría mucho mecanismo de desviar reportes de venta para un lado o para otro lado, que lo existe, que los hay. Correcto. Es así, es una realidad. Es una realidad. Este sistema se presta, y esto no es aquí nada más. Y por eso se han hecho correcciones. Vamos, el ITEVIS se aplicó, el IVA se empezó a aplicar en Francia, fue la primera experiencia en los 50. En el año 1952, el economista al que se le considera el padre del IVA dijo que el cáncer de ese impuesto, del IVA, son las exenciones. Sí, Él lo tenía claro. Eso es lo que le afecta. Sí, Él lo tenía claro. Entonces, bueno, hay un tema, y se entiende, por asuntos políticos, por popularidad, porque
a veces no se saben explicar estas cosas o no se quiere asumir ciertos costos que pudiera tener si solamente se piensa en el IVA. Pero, y no hemos hablado de, bueno, se va a reducir de acuerdo siempre de acuerdo a la propuesta del CRES, el impuesto sobre la renta. Pero proponemos eliminar una serie de impuestos y reducir tasas en otros, que debemos hablar de eso, dije hace un momento. Entonces, cuando lo vemos aisladamente y nos enfocamos en uno solo, en el IVA, no nos damos cuenta de que esto es un proceso, primero que es integrar la reforma que proponemos, porque ya te dije, toca prácticamente todos los impuestos, y elimina muchos, y no introduce ninguno. Ya, se habla de base imponible, se habla de tasa, pero no se habla de crear nuevos impuestos. Entonces, cuando hablamos de incrementar la base, por ejemplo, del IVA, pero un 10%, pero concomitantemente con una reducción de costos de la economía por otro lado, con una economía más atractiva para atraer inversión foránea e interna también, que te va a producir, como sucedía en los 90, te va a producir mayores inversiones, puestos de trabajo e ingresos mayores en promedio dentro de la economía. Pero habría que, como quiera, crear, Miguel, mecanismos de compensación. Vamos para allá. Para sectores de menos ingresos. Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que se haría, que se podría hacer, es definitivamente para los quintiles más bajos. Ya existen los mecanismos ahora mismo de asignación de transferencias. Sí, de transferencias sociales, subsidios sociales, exacto. Pero lo que se debería hacer, hay quienes hablan, bueno, devolver todo el IVA. Bueno, la propuesta del CRES, como contempla reducción de otros impuestos, incluyendo selectivos, que afectan a los hogares ahora mismo, en los hidrocarburos, en los alcoholes, en los cigarrillos. Hasta en el seguro. De eso debemos hablar. Eso es una aberración grandísima que hay que corregir. Entonces tú debes de contemplar todo ese cambio y hacer una compensación acorde con la modificación, la transformación del sistema impositivo. Pero claro, sí, se propone que se haga, definitivamente. Ahora, la magnitud se debería determinar dependiendo, como te digo, de cuál sea el efecto neto del cambio en el papel estático. Porque esto definitivamente hay que entender que esto, y yo sé que es difícil, porque es que siempre nos han hablado de reforma para aumentar impuestos y esto es una transformación y esto es algo dinámico. El impuesto es tasa por una base. La base está compuesta de las acciones, de los procesos productivos, de todo lo que hacen los agentes económicos. Entonces, a veces por eso es que fracasan muchas reformas. Porque dicen, bueno, la base es tanto, si yo subo la tasa voy a tener tantas recaudaciones, pero tú estás tratando con entes vivos y van a reaccionar de una forma. Y si tú creas un incentivo diferente para la inversión, para el emprendimiento y disminuye los incentivos para la evasión, para la elusión, para la informalidad, al fin y al cabo, y estás reduciendo costos en muchos aspectos y estás equilibrando la carga, tú vas a tener lo que nosotros decimos es una nueva senda de desarrollo para la República Dominicana. Pero eso hay que hacerlo entender. ¿Qué es lo que se torna más complicado? En el caso, por ejemplo, de las reformas que tuvimos en principio de los años 90, hablamos de reforma arancelaria, como tú mencionabas, del Código Tributario también. Hubo ahí una combinación de factores. Teníamos un país que estaba en una situación de crisis, y cuando hay crisis siempre hay grandes crisis, siempre se buscan grandes soluciones. Teníamos también otra situación y era un asunto de voluntad política, o sea, había un presidente que estaba decidido y que tenía la autoridad para decidir ese tipo de cosas. O sea, los que vivimos en parte los gobiernos de Balaguer sabemos que Balaguer era un hombre
de decisiones a tomar y no era muy flexible cuando estaba decidido a hacer algo. Y lo otro es que en gran medida lo que se estaba planteando era algo con lo que estaba de acuerdo la nueva generación empresarial del país, o sea, los nuevos entes económicos que habían ido surgiendo, tomando en cuenta que nuestra economía se iba trasladando de aquella economía de producción y de protección interna de la producción industrial hacia una economía más de servicio. Entonces, ahora no tenemos toda esa combinación de factores, sino lo que tenemos son muchos intereses que van a procurar defender su parte y olvidarse entonces de que se necesita una reforma integral más hacia el mediano y largo plazo que hacia el momento de simplemente recaudar más o recaudar menos. Entonces, lo digo así porque sí, entonces el CRES, es importante. Esa es su principal situación. No, es importante que tú lo digas, pero son importantes programas como este, que la gente que nos está escuchando entienda que hay una alternativa a la tradicional, llamada entre comillas reforma, que ya hemos dicho, de incrementar las tasas, los impuestos vía tasas o nuevas figuras impositivas. Fíjate, en aquel momento también, de los 90, sí. Primero el liderazgo político, que se tomó una decisión que se entendió que era lo más conveniente para el país y se demostró que era lo más conveniente para el país, definitivamente. Y esa es la situación en la que estamos ahora. No es de crisis, pero no podemos seguir como llevamos las finanzas públicas, incrementando el gasto, distorsionando el sistema impositivo y endeudándonos. Entonces, primero, hay que romper ese círculo vicioso que tenemos. Porque esto no podría ser, esta propuesta que uno hace es para que en el primer año tú tengas un incremento de más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto en la recaudación, de la presión tributaria. Podría ser 1.3 conservadoramente. Eso es considerable y tiene la vocación de, en promedio, en los próximos años, incrementarte la presión tributaria en promedio en un punto porcentual. Eso debe de tenerse en cuenta. O sea, es una reforma sostenible. Entonces aquí lo que hace falta es la voluntad de que no vamos a llegar a un consenso, como ya dijimos. Los consensos son difíciles, son imposibles. Aquí lo que debería primar en consecuencia es unas decisiones de qué es lo más conveniente en términos de sostenibilidad fiscal, corregir las distorsiones en el sistema tributario que tenemos actualmente y hacer más atractiva a la República Dominicana para inversiones que agreguen más valor sin la necesidad de estar haciendo leyes para sectores específicos, hasta empresas específicas de exenciones. Miguel, impuestos distorsionantes que deberían ser eliminados o por lo menos, vamos a decir que modificados, si no se eliminan por completo. Antes de iniciar el programa, cuando conversamos, hablamos de la bancarización. República Dominicana se quiere, además de que crezca y prospere y todo, también, bueno, que aumente la bancarización. Pero en República Dominicana se introdujo, y muchos lo defienden, no sabemos cómo, un impuesto a los ingresos que genera el ahorro. Los intereses, sí. Sí. Entonces, y no necesariamente que tú deposites un dinero en un banco, sino que tú, hay mucha gente de clase media y todo que invierten en una administradora de fondos de inversiones, por ejemplo. Sí. Pero si cuando tú retiras lo que tú has ganado, vas a pagar un 10%. Una parte de eso es un 10%. Un 10%. Para el fisco. Un 10%. Y el ahorro. Entonces, un país que necesita más ahorro y que necesita que los hogares puedan ahorrar, o sea, no lo veo como algo, de toda la sociedad, lo quiero aquí señalar particularmente. Los hogares necesitan más ahorro. Y tú, por un ingreso que ya fue grabado, sí, porque ya fue grabado en el origen, sí, como empleado o de la forma que sea. Bueno, ese es uno.
Aquí habíamos avanzado en lo que es el eliminar la doble tributación. La doble tributación, si ya la renta, de nuevo, ha sido grabada por impuestos sobre la renta, bueno, cuando se reparten dividendos no debería ser grabada nuevamente. Eso es un desincentivo a las mismas inversiones en República Dominicana. Entonces debería desmontarse igual esos dos impuestos en 3 años. Bancarización de nuevo, vamos. Impuesto a las transferencias Sí. y bancarias y cheques, que sabemos que iba a ser transitorio y se volvió Se quedó permanente. permanente. Eso debería desmontarse también en el mismo periodo de 3 años. Y los selectivos, Los mencionamos el selectivo al seguro que tiene un selectivo de 16%, que es una barbaridad. Ese es otro tema. Pero tú tienes también con, el caso, por ejemplo, en las telecomunicaciones. Perdona, que debe de convertirse, la propuesta es en un IVA. En un IVA. A 10%. Porque así puede ser, incluso también puede ser deducible, que ni siquiera eso ocurre. A los hogares le va a bajar el precio y las empresas también lo van a poder deducir, que le va a bajar los costos y en consecuencia precios de los servicios y productos que generen. Y las telecomunicaciones, pues las telecomunicaciones tienen también un 10% de selectivo en un área donde está incluido el internet, y el internet al final es un bien que debería ser de acceso incluso hasta por la importancia educativa. Vamos a una pausa y cuando retornemos con el último segmento entonces seguimos conversando sobre este interesante tema con Miguel Collado. Economía Popular por Z101. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular. Conversamos con Miguel Collado Di Franco. Ya entramos en el último segmento de esta conversación, digo así, Miguel. Y hablamos de impuestos, sí, que son distorsionantes y que deberían irse eliminando. Ahora, también está la otra parte, Miguel, y es la que tiene que ver con hacer efectiva la administración de esos recursos que irían entrando al erario. O sea, sí. El gobierno tiene una situación de que uno a veces plantea, yo me he puesto a observar que las recaudaciones han aumentado. En términos, vamos a decir, absolutos, van aumentando, sí. Aumentan. Pero los ingresos, pero los gastos se incrementan en una proporción superior a la proporción en que aumentan los ingresos. Que si hubiera un momento en que tal vez la proporción de aumento del gasto, porque no es que se reduzca el gasto, sino que aumente menos, tal vez en algún momento fuera acercándose y se fuera estrechando un poco el déficit. Pero nosotros tenemos que aumentamos nuestras recaudaciones un 10% y aumentamos nuestros gastos un 15%. O sea, así nunca vamos a llegar a estrechar ese déficit. Sí, no vamos a reducir esa brecha, que no es más que el déficit, como tú dices, que hay que financiar con deuda, con endeudamiento. Con endeudamiento. Entonces, a eso me refería, de romper ese círculo vicioso, porque se hacen las llamadas reformas, entonces se usa ese nuevo dinero para incrementar el gasto. Entonces, luego viene a los 3 años, estamos hablando de nuevo de que hay que hacer una modificación, sí. Mientras tanto se mantienen los déficits y seguimos endeudándonos y tenemos esa incertidumbre. Entonces ahí viene, primero, hay un elemento clave que debe estar obligatoriamente en las reformas y se ha hablado del pacto eléctrico, de revisarlo, pero ya estamos pasados de seguir con lo mismo del pacto eléctrico como se diseñó. Yo creo que aquí ya se necesitan, estoy convencido de que se necesitan medidas más enérgicas y transformar la parte de distribución del sector eléctrico. Tú has escrito mucho sobre eso, sí. Sabes, de una persona, conoces muy bien las deficiencias que hay en ese sector y sí. Que te consumen 1.400, 1.500, 1.600 millones de dólares. Lo cual es algo al año. Totalmente insostenible. Y eso lo paga uno o con impuestos presentes o futuros, que es endeudamiento. Entonces, ese es un tema importantísimo. Pero lo otro es, la misma ley de Estrategia Nacional de Desarrollo indica en su artículo 36 que este pacto fiscal debe incluir una ley de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal, y desde el CRES elaboramos una que se convirtió en un proyecto de ley en un momento y estuvo en el Congreso durante diferentes años y perimió
Hacienda introdujo uno el año pasado. Sí. Aunque el que introdujo Hacienda me parece que es como para dejar las cosas como están. O sea, es como para oficializar lo que se está haciendo. Te habla Hay de algunos un déficit de un 3% del Producto Interno Bruto, por eso es lo que siempre se somete al Congreso. Y al No, final, mira, en realidad uno le hizo críticas porque la quería más profunda. por eso Uno se quisiera, sí, uno quisiera, para que la gente, si no lo tiene claro, una ley de responsabilidad fiscal debería incluir reglas fiscales, y las reglas fiscales principales son o de gasto, de déficit o de endeudamiento. Esa propuesta incluye una regla de gasto primario, es decir, el gasto sin incluir los intereses, que crecería 3% por encima de la tasa de inflación esperada. Que eso es crecer un 7%. Sí. No es demasiado, déjame decirte, teniendo en cuenta que hemos estado creciendo el gasto en 12, 11, 10%. No es demasiado, claro, hay que incluirle la parte de los intereses todavía. Sí. Pero si se hiciera eso y no se alterara, porque sí tiene una especie de cláusula de escape. Excepcional, porque Sí, aquí todo se le busca una excepción. pero no una cláusula de escape que la debe de tener cualquier ley de este tipo, de si hay una catástrofe natural, una crisis, que bueno, tú puedas abordar. Sí. No, es bastante flexible, pero nosotros entendemos, y esto es importante que la gente entienda, si se va al fin y al cabo, aunque se nivele la carga, bueno, algunos sectores se podrían en un momento, al principio por lo menos, ver más afectados con una reforma, por más que tú la trates de hacer neutral, sí. Pero los beneficios están ahí como yo he explicado. Pero con más razón, entonces, si se va a hacer una transformación, para exigirle a las autoridades que hagan las reformas necesarias, y una de esas es establecer reglas fiscales y que haya ser responsable fiscalmente en una época dorada del crecimiento en el mundo. Era usted tener un balance equilibrado, un déficit cero. Eso es ser fiscalmente responsable. Y solamente en momentos extraordinarios en que requirieras cambiarlo y endeudarte, bueno, hacerlo, pero endeudarte para obras de infraestructura. Pues tú vas a adquirir un pasivo, debería ser para un activo, pero aquí estamos consumiéndolo. Aquí no estamos endeudando para gasto corriente. Simplemente para cubrir déficit, para gasto corriente. Y eso hay que cambiar. Y no solamente lo que pudiera ser para infraestructura, que es lo que tiene tasa de retorno. La otra parte es, Miguel, lo de las exenciones fiscales a determinados sectores productivos que pudiera, uno dice, bueno, lo necesitan. ¿Qué tanto lo necesitan? ¿Qué tanto no lo necesitan? O que tal vez en otros países que compiten con nosotros existen esas exenciones, entonces nosotros también tendríamos que mantenerlas. Y me refiero a sectores como el de zona franca, o sectores como de turismo. Y menciono el de turismo, menciono por ejemplo también el de energía eléctrica, porque aquí los sectores donde mayor nivel de inversión extranjera se están registrando son sectores donde mayor nivel de exención fiscal hay. O sea que al final no es una inversión. Sí, al final no es una inversión simplemente con la intención de ser productivo, sino que tú tienes ahí como que era muchos escapes. Pero ¿qué se puede hacer ahí? Tú tienes forma hay quienes plantean eliminar exenciones, que es el gasto tributario, y hay quienes plantean simplemente revisarlas para ver si está siendo efectivo ese gasto tributario o si hay espacio para recuperar una parte de esto. No, mira, si tú haces una transformación tributaria como esta, y esto uno lo ha explicado anteriormente, bueno, en otros espacios lo ha escrito, hay que entender qué es lo que motiva a la demanda de exenciones. Bueno, la primera es el código tributario. Entonces, si tú transformas el código tributario, por ejemplo, a un sector que como el hotelero, donde tú le bajas la tasa de impuestos sobre la renta a un 18, el ITEVIS o el IVA lo pones a un 10 en vez de un 18 como está actualmente, y eliminas esos impuestos selectivos que tienen que ellos que pagar para el equipamiento de los mismos hoteles. Las habitaciones hoteleras, exacto.
sí, que no sé si lo hablamos en el aire o estábamos hablando de un abanico, perdón, un aire acondicionado, Sí. electrodomésticos, casi cualquier cosa con la que usted va a equipar un hogar o en este caso una habitación de una estructura de ese tipo, te paga fácilmente un 20% De selectivo y de de impuestos. selectivo, además de que pagó, bueno, Pagó TV, pagó arancel, pagó exacto. entonces, bueno, pongo ese ejemplo. Hay quienes dicen, no, ya esa es una industria que ya es madura, debería quitársela desde ahora. Yo digo, nosotros la propuesta lo que decimos es, si se hace esta transformación, y puse esa de ejemplo, como pude haber puesto cualquier otra, si se hace una transformación de este tipo, pues ya no tendría sentido, por la parte de los impuestos, dar las exenciones. Ahora, hay un tema de seguridad jurídica. Tú otorgaste una ley a un sector, a una empresa en particular en ocasiones, que digamos le quedan X años de beneficio, por lo mismo que dice la ley, pues tú debes de respetarlo. Lo que no debes hacer es otorgar nuevos. Entonces cuando uno oye hablar de vamos a eliminar exenciones, uno dice, bueno, si queremos un país que progrese institucionalmente, no puedes estar violando la seguridad. Cambiando las reglas. ¿sabes? Exactamente. Entonces lo que tienes que hacer es, sí cambiando reglas, pero las reglas tributarias bueno, sí, y las otras reformas de las que hemos hablado para mejorar las cosas. Entonces ahí sí podrías ya perimen las exenciones, se disfrutan por el tiempo que le queden, pero no se otorgan nuevas. Y hay que recordarle a la gente que en la reforma de los 90 se eliminaron. Bueno, qué interesante, sí. La de turismo se eliminó, por ejemplo. Y luego fue reintroducida en el 2001. Sí, cuando se quitó este asunto de la ley de incentivo que había, que la administraba el Banco Central en esa época. Sí. Pero ahora las condiciones serían diferentes con una reforma de este tipo. Pero ese es nuestro planteamiento en cuanto a las exenciones. O sea que al final tienes entonces un planteamiento que tiene lógica, ampliar base imponible o generalizar base imponible con tasas más bajas, lo cual contribuiría con una mejor administración de parte de la autoridad tributaria, de los reportes que reciban de ventas y de ingresos de las empresas, y al mismo tiempo menor evasión y mayor comodidad para los propios consumidores, que estarían pagando como quiera un impuesto más bajo, porque al final uno se pregunta, o sea, ¿qué tanto te va a diferenciar el hecho de tener un 10% de ITV en productos que hoy día están exentos, pero que como quiera te terminan costando caro? O sí, que paguemos nosotros impuestos igual, independientemente del nivel social de cada persona, y es algo que muchas veces se menciona. O sea, tú tienes, por ejemplo, el gas licuado de petróleo que le cuesta lo mismo al que va y compra un galón de gas licuado para cocinar en su casa una estufa pobremente, que al que lo compra para ponérselo a un barbecue en una villa en casa de campo. O sea, al final y ese último es el que más se está beneficiando de si hubiese una exención, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, tiene mayor, se beneficia más porque tiene que utilizar incluso también menos parte de su presupuesto para ello. Pero la reforma, de eso se va a hablar mucho. La reforma tiene que ser una reforma mucho más abarcadora, no puede ser simplemente tocar puntos específicos, porque eso ocurrió con la 253.12 e incluso hubo algunos aspectos ahí que se plantearon que luego no se pusieron, y quizá ahí en la última parte, en el último minuto, Miguel, lo del llamado monotributo, que se plantea como la posibilidad de que los que están en informalidad pues paguen un tributo mientras tanto para irse adaptando a lo que pudiera ser la formalidad en algún momento. ¿Eso tú le ves factibilidad? Nosotros en eficiencia tributaria, así como no somos partidarios de la diferenciación de ITEVIS o de IVA en diferentes productos, tú necesitas una tasa igual. Así no somos partidarios de sistemas diferenciados, porque un sistema diferenciado es uno de exenciones contra uno que sí paga, que sí tributa. Entonces lo que nosotros preferimos es hacer un sistema más simple, como lo hemos descrito, que sea, incluso no mencioné
Hay quienes hablan de eliminar el, que no es un impuesto, pero está dentro de la reforma, de eliminar los anticipos. No, vamos despacio, pero vamos a reducirlo. En vez de 12, a 4, como fue en un momento, uno trimestral. Entonces, cosas así yo entiendo que ayudarían. Y yo preferiría, y si las autoridades se atreven, después de que prueben de que este sistema funcione, a profundizarlo aún más, pues lo pueden hacer. Pero mi mensaje es, no mantengamos esquemas diferenciados dentro del mismo sistema. Eso se presta a muchas cosas. Incluso para que empresas, separen unidades y la conviertan en una micro para obtener, que también se practica eso. Para obtener un beneficio tributario. Empresarios grandes que tenían empresas chiquitas. Entonces, sí, entonces no queremos más agregarle más elementos al sistema. Lo que queremos es simplificarlo. Bueno, ese es el mensaje final. Miguel Collado y Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Economía Popular y bueno, esperamos tenerlo nuevamente porque seguro vamos a seguir tratando sobre el tema en la medida en que se presenten propuestas, en la medida en que ya estén en el Congreso, que estemos en discusión y vamos a estar muy atentos y en seguimiento a lo que plantea el CRES para el futuro tributario fiscal de la República Dominicana. Gracias, Esteban, por la invitación. Un placer haber estado acá. A ustedes continúen con la programación de Z101, Economía Popular conmigo también mañana, porque siempre es igual, pero sigan ustedes ahora con la Z. Hasta la próxima.